Hola amigos, hace ya un tiempo publiqué un libro titulado ¿Qué nos pasa a Puerto Rico? Es una respuesta a esa gran pregunta, lo que nos pasa. Y hoy quiero compartir con ustedes un capítulo que nos habla acerca del temor de Dios como una de las razones por las cuales estamos como estamos en nuestro país. Y no solo en nuestro país, sino en el mundo. Así es que si me permiten, voy a leerles ese capítulo primero del libro Lo que nos pasa. Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Esas son palabras del Señor y las encontramos en Malaquías 1, el versículo 6. El Señor está hablando y nos está diciendo, si me consideras tu Señor, entonces, ¿por qué no temes mi nombre? Quiero leerles. Nos pasa que somos muy dados a señalar a otras direcciones cuando se trata de buscar razones para nuestro desmadre social. Parece que no solo heredamos la naturaleza pecaminosa de Adán y Eva, sino también la habilidad de culpar a otros. Cuando Dios le preguntó a Adán si había comido del árbol que le había dicho que no comiese, éste le respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Las palabras que siguen nos muestran que Eva también señaló hacia otro lugar. La serpiente me engañó y comí. Del seno del hogar sale un dedo que señala hacia el vecindario. Del vecindario hacia la escuela y de la escuela a la administración escolar. Y allí se mueve hacia el gobierno y rebotando entre colores partidistas, tiene que volver nuevamente al punto de partida, el seno del hogar. El primer paso para definir por qué nos pasa lo que nos pasa es reconocer que echando culpas difícilmente podremos avanzar en nuestro interés de salir del caos social que se cierne sobre nuestra isla. Claro que eso depende de si verdaderamente existe ese interés. Lo triste es que muchos se deleitan en su propio entorno hasta que ese entorno de seguridad se ve destruido por el golpe de un suceso trágico. Es entonces que en la conmoción del dolor se levanta una voz desgarradora desde el alma que grita: ¿qué nos pasa, Puerto Rico? Nos pasa que aunque suene duro, hemos perdido el temor a Dios. Ese sentimiento interno que nos mantiene en contacto con la voluntad de Dios para nuestras vidas y que nos alerta cuando corremos el peligro de desviarnos de esa voluntad. Dado que temor es sinónimo de miedo, es importante aclarar que cuando hablo de temor no me refiero a un temor, a un miedo. Me refiero a un amor intenso hacia Dios que continuamente quiere mostrarse en humildad y en obediencia. El temor a Dios guarda al ser humano de hacer lo malo. Detiene la palabra que trata de salir con el propósito de herir. Quebranta el ego del que pensando solo en él pretende menospreciar a los demás. El temor a Dios también hace apartar el pie del camino que conduce al mal. Cuando falta este temor santo, no hay alarmas internas ni luces intermitentes que alcen la voz para señalar el peligro. Un padre le dice a su hijo que llegue a su casa a las 10 de la noche y le explica las consecuencias que va a tener si llega más tarde de esa hora. El hijo se va. Y luego cuando mira su reloj y ve que es hora de irse, decide quedarse. No le importan las consecuencias.
La palabra de su padre no tiene ningún peso para él. Disfrutar el momento es más importante que obedecer. ¿Qué nos muestra este ejemplo? Sencillamente que este joven no tiene temor ni respeto por su padre. No miedo, sino temor. Él sabe que habrá consecuencias, pero no le importa. Esta ilustración nos muestra con bastante claridad lo que ocurre cuando no hay temor de Dios en el corazón de una persona. Pensar en el futuro no es tan importante como disfrutar del momento. ¿Qué opina Dios acerca de lo que viene a ser tan irrelevante para esa persona como es irrelevante el mono para el león? Cuando tememos a Dios, nos importan sus palabras. Vivimos anhelando conocer su voluntad para seguir sus pasos y agradarle. Escuchando muchas voces, queriendo llevarnos hacia distintas direcciones, pero hay una voz inconfundible que quien teme a Dios puede escuchar. Puerto Rico está hace bastante tiempo moviéndose en diferentes direcciones y como falta temor a Dios, los pasos son cada vez más inciertos. El caos social que vivimos es una clara evidencia de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Eso se ha convertido para muchos en un lindo mensaje y nada más. Dios nos ha hablado, nos ha dicho lo que quiere y lo que espera de nosotros. Él ha prometido guiarnos y dar luz a nuestros pasos. Pero para que eso sea así, debemos empezar reconociendo nuestra humana debilidad y descansar en su poder restaurador y salvador. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25 del 12 al 14. La falta de temor a Dios se muestra por la negación para hacer el bien y el deleite en hacer el mal. El relativismo, que no es otra cosa que mirar las cosas del color que cada uno quiere verlas. Ha sazonado la maldad para que se pueda tragar sin la conciencia de que es pecado. Un padre le dice a su hijo que si alguien llama por teléfono, le diga que él no está. El hijo le hace el gran favor y ambos participan de la mentira tan fácil como comer pan. El padre, quien evidentemente no tiene temor a Dios, le va dejando a su hijo el legado de cómo salir de las situaciones a través de la mentira. Dios ha revelado en su palabra lo que es bueno y lo que no lo es. Nos ha dicho que no mintamos, porque, como dijo Jesús acerca del diablo, ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Estas palabras de Jesús nos muestran de dónde surge la mentira, por lo que no hay argumento que pueda sustentar la justificación de la mentira. El que ama a Dios anda conforme a la verdad y ama la verdad. El que teme a Dios no miente, y si lo hace, el dolor que causa el haber obrado mal le lleva al arrepentimiento y a pedir perdón. Este es un ejemplo más de cómo la ausencia de temor a Dios tuerce lo derecho. Mentir
matar, robar, despreciar, hacer burla de los demás, codiciar, adulterar, son parte de una lista interminable de hechos que se suceden día tras día en el mundo, pero sobre todo en el entorno que nos atañe, Puerto Rico. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen y homicidio tras homicidio se suceden. Parece que estamos hablando de Puerto Rico. Estas son palabras en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 2. El temor a Dios es sembrado en nuestros corazones por la conciencia de que existe un Dios todopoderoso al que todos tendremos que dar cuenta. Ese conocimiento lo adquirimos cuando lo vemos en la creación y cuando escuchamos su voz en su palabra. Dios es el creador. Él determinó un tiempo para nuestros días. Y llegará el momento cuando estemos ante su presencia, como se comparece ante un juez. Este evento, que en su momento se hará manifiesto, es considerado por muchos como un mito anticuado y obsoleto. Me parece escucharlos, ripostando con vehemencia y tildándonos a los que así creemos de ignorantes, de pobrecitos engañados, que no hemos llegado a la altura de su nivel de intelecto. Un nivel que les nubla la razón y les impide oír la voz de Dios. Una voz que ciertamente ha estado hablando por los siglos y que también por los siglos muchos han estado ignorando. Porque es más fácil lo fácil. ¿Por qué caminar por un camino estrecho cuando hay uno bien amplio que parece estar todo el tiempo invitándonos a entrar por él? ¿Por qué seguir apegados a principios y valores de antaño que solo sirven para tenernos estancados? La voz de Dios es para algunos motivo de chiste y de burla. Tal vez porque sus oídos se han cerrado a lo sagrado para seguir andando en sus pecados. Esta actitud es verdaderamente trágica, porque el corazón que da la espalda al consejo de Dios es como el que pierde la brújula en la aridez de un desierto. ¿Cuánto mejor sería atender su voz? Mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Y no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes, caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Palabras del Señor en Jeremías 7, los versículos del 23 al 24. Y todos sabemos lo que le sucedió al pueblo de Jerusalén cuando desobedeció a Dios y fue llevada en cautiverio. Está muy claro para el que ve y para el que no quiere ver. Nuestro país ha ido caminando hacia atrás porque hemos escogido el camino ancho. Y mientras caminamos por él, escuchamos voces que nos siguen enredando y apartando del camino de la verdad que Dios ha trazado para nosotros. Veamos la siguiente escena. Miguel, me parece que estás atrasado. Mañana es la fecha límite para que entregues esos papeles en la oficina de asistencia económica. Era la tercera vez que se lo decía. Pero Miguel, como siempre, siguió viendo televisión sin hacer caso a lo que su madre le decía. Esto la enardecía. Así que tomó ella misma los papeles y comenzó a llenarlos.
La madre pensaba para sí misma, como ella no tenía nada que hacer ahora, también tenía que gastar su precioso tiempo llenando esa solicitud. Cuando terminó, agradeció a Dios el haberlos llenado, porque pudo escribir una mentirita aquí y otra allá. Caramba, no era justo que su hijo no le concedieran la beca que necesitaba para poder estudiar. Semanas después, Miguel llegó a su casa con una carta en la que le informaban que su solicitud había sido denegada. Las razones estaban muy claras. La información no era correcta. Leyó una y otra vez la carta. Estaba bien claro. Los datos que su madre había proporcionado en la solicitud tenían el propósito de engañar, pero no lo lograron. Sintió enojo y vergüenza y pensó en todo lo que le diría su madre. Tanta insistencia en que llenara los papeles para al fin y al cabo llenarlos ellas con información fraudulenta. A pesar de lo molesto que estaba, sonrió. Su madre siempre había sido tan lista, tan dueña de sí misma, tan astuta. Una lástima que esta vez no hubiera funcionado su astucia. Tal vez si no hubieran investigado bien su solicitud, ella se hubiera salido con la suya y le hubieran aprobado el máximo. Volvió a sonreír y decidió no recriminar a su madre. Dios sabe que ella lo hizo por su bien. Lástima que las cosas no hubieran salido como esperaba. Así, de día en día, se van nublando principios en nuestras vidas con el velo de la conveniencia. Lo terrible es que vamos asimilando lo incorrecto con tanta naturalidad que llegamos a creer que estamos obrando bien. Por ello, nuestro suelo se va haciendo de arena y no es de extrañar que se estremezca nuestra isla mientras se va arruinando lo que somos. Es pasmosa la serenidad que mantenemos ante situaciones como esta. Nos arropamos con la creencia de que hay ocasiones cuando lo que deseamos es bueno, por lo que cómo lo logramos no nos importa. Los valores llegan a ser como adornos navideños que se van cambiando cuando nos cansamos de ellos. Yo creo que con estas ilustraciones y esos ejemplos queda claro para nosotros que Dios ve el corazón del hombre y las intenciones de ese corazón. Cuando es más fácil hacer lo que nos conviene en lugar de pensar qué es lo que verdaderamente a Dios le agrada, las decisiones son fatales. Y vemos que se van sucediendo una tras otra, hasta el punto en que se considera normal lo que no lo es. Y tristemente, Puerto Rico, además del mundo entero, se ha ido acomodando a esa conveniencia, moviendo a un lado los principios de Dios. Dios nos ayude. El Señor abra los ojos de este país, que los corazones puedan abrirse a conocer, a querer indagar la voluntad de Dios. Que el temor de Dios vuelva a volver a arder en nuestros corazones. Que de verdad nos importe hacer la voluntad de Dios. Que querramos saber, ¿esto le agrada al Señor?
Esto que estoy haciendo, esta decisión que estoy tomando, esto que le estoy modelando a mis hijos, verdaderamente es lo que al Señor le agrada. Y si como país tomamos el lugar de sentirnos conscientes de que hay un Dios en los cielos que demanda de nosotros la voluntad de Él, entonces vayamos a Él humillados y pidámosle, Señor, quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte, quiero conocer cuáles son los pasos que debo dar y cuáles son las puertas por las que no debo entrar. Necesito luz en mi entendimiento. Ayúdame para que yo pueda andar conforme a tu voluntad. Gracias por permitirme leerles este capítulo del libro, Lo que nos pasa. Es un libro escrito con el deseo de responder a la pregunta ¿qué nos pasa a Puerto Rico? Los próximos 2 videos van a estar también relacionados con este libro para que vayamos un poco hacia qué podemos hacer como país para que mejoren nuestra situación y tengamos clara la perfecta voluntad de Dios. El Señor les bendiga. Por favor, denle like y suscríbanse al canal para que puedan seguir recibiendo notificaciones de cuando salen los nuevos videos. Hasta la próxima semana y que el Señor les bendiga en abundancia.